incluso a mis compañeros de juzgado, por brindarme la oportunidad de seguir compartiendo lo poquito que hemos podido discernir de la nueva norma procesal, y a todos ustedes darles la bienvenida a esta su casa, a esta nuestra casa, que en momentos como estos, en donde se debaten grandes temas del mundo agrario, del país agrario, como siempre se encuentra el pie del cañón liderando la visión crítica al respecto. El tema que nos ocupa para el día de hoy es el de vigencias en el Código General del Proceso. Por regla general, el tema de vigencias jamás reviste mayores complicaciones, de no ser por una costumbre que ha adquirido el legislador en materia procesal civil, generada en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, y es la transitoriedad o el tránsito de legislación en vigencias graduales en razón al tiempo y en razón al territorio. Nuestro Código General del Proceso mantiene el ADN, señor decano, para que no se preocupe, que viene desde el Código Judicial, que se ha transfundido en el Código de Procedimiento Civil, que quedó en la reforma del 89, con la cual me tocó acometer mis estudios de la mano del doctor Jairo Parra en estas mismas aulas, de la reforma del 2000, del 2003 y efectivamente de la reforma de 2010. Como tiene el mismo ADN, eventualmente va a tener soluciones evolutivas respecto de algunas figuras, pero también hereda cosas no tan acertadas como lo laberíntico de nuestro código. Sigue siendo el código con mayor cantidad de artículos, redujimos de 700 a 627, es decir, una reducción del 10%. Para el próximo código esperamos una reducción mayor. Pero también trae figuras nuevas, como es el caso del proceso monitorio, que más adelante en estas mismas jornadas veremos en extenso. El tema de la gradualidad lo graficamos de dos formas, como se encuentra en la diapositiva que tenemos expuesta. De un lado, una gradualidad en el tiempo. Recordemos que la Ley 1395 nos planteaba un plazo máximo de 3 años para adecuar los 45 distritos judiciales al tema de oralidad, y que el plazo vence, por sellante sí, el 31 de diciembre del año en curso, de suerte que todo el país pasará a oralidad de Ley 1395 el 1 de enero del año entrante. Hasta el momento hay algunos distritos. Eso nos lleva al segundo punto. La norma también estableció que esta gradualidad se diera no solamente temporal, sino también espacial, en los distritos en que se dieran las condiciones para poder acometer la oralidad. El artículo 627, en su inciso final, el último inciso del Código General del Proceso, reproduce la misma norma, pero esta vez para aplicación del Código General del Proceso, es decir, genera 3 años en el tiempo y también genera su implementación por distritos judiciales. De otro lado, el mismo artículo 627 nos pone frente a esta gradualidad en varias vigencias. Una primera vigencia que se dio a partir de la promulgación, de la publicación de nuestro código en el diario oficial, surtida el 12 de julio del año pasado. Ese primer día, 12 de julio, entraron en vigencia algunas disposiciones, incluidas derogatorias. Una segunda vigencia del Código General del Proceso se presentó el 1 de octubre de 2012, fecha en la cual otro grupo importante de normas ingresó. Hay una vigencia aislada que se surgió el 1 de julio de 2013. De esta vamos a hablar un poquito. ¿Por qué? Porque básicamente atañe a la competencia que radicaba en los tribunales superiores de distrito judicial para el licenciamiento provisional de abogados y para licencias de consultorios jurídicos. A partir del 1 de julio pasan a ser competencia de la unidad del Consejo Superior de la Judicatura en la unidad de Registro Nacional de Abogados, si no estoy mal.
Y finalmente, bueno, luego tenemos ya la entrada del grueso de las normas del Código General del Proceso, como se explicaba, mediadas por tiempo y espacio. Es decir, que el código da la posibilidad de una entrada en vigencia gradual por determinados distritos, con unas condiciones que han de cumplirse. La primera de esas condiciones es capacitación. El Código General del Proceso no trae nuevos procedimientos, salvo el monitoreo, básicamente es el mismo quehacer que hemos acometido toda la vida. Pero al buscar trasladarnos hacia oralidad, regresar a la oralidad, que es tal vez el primer modo de comunicación que hemos tenido, apoyado de un fuerte componente tecnológico que no sea el proceso oral con afro de los años 70 del Código de Procedimiento Civil, en el cual había necesidad de la grabadora estilo Misión Imposible, para luego proceder a desgrabar las actas, someter, casi que hacer otro proceso, como una asamblea o algo parecido, y luego de eso sí teníamos un acta de oralidad. Entonces la idea cuál es, retomar esa idea que hubo en los 70, apoyados con la tecnología actual, como los medios que tenemos de grabación o los medios que tenemos para poder explicar mucho más fácilmente nuestras exposiciones. Eso lleva o nos contrae de la mano del segundo punto, que será infraestructura física y tecnológica. Como ustedes deducirán, la infraestructura tecnológica apunta hacia los sistemas de audio y de video en cuanto a grabación, que nos permitan catalogar las audiencias a través del software que se requiera para localizar más fácilmente las actuaciones procesales. Por ejemplo, tanto para que el juez le quede más fácil proferir su fallo si requiere escuchar alguna de las actuaciones procesales adelantadas, como para el trámite de ese recurso de alzada. Entonces, esto va a ser bien importante. La idea cuál es, que no sea una oralidad en donde todos nos tengamos que rotar una grabadora o un MP3 que por la mañana nos tuvimos que reñir con nuestros hijos para poder tener en qué grabar la audiencia. Esa oralidad indigna no cabe en la cabeza de jueces, de magistrados, ni de la sala administrativa, del Consejo Superior de la Judicatura, ni de las plumas que redactaron el Código General del Proceso. Por eso, esa es la razón de ser de esa necesidad de la implementación de la infraestructura física y tecnológica. Bueno, pasamos ya a la última, que es la infraestructura física. La infraestructura física, ¿a qué atañe? Tenemos 1.122 municipios en Colombia, 1.122. En 8 de esas ciudades se concentra tal vez el 80% de los procesos civiles, para que se grafique cómo es de diferente un proceso civil en un municipio como los que ahora se encuentran alterados por el paro agrario, en donde los procesos civiles son más bien poquitos, o más bien se darán cuando estos campesinos quiebren y el Banco Agrario empiece a ejecutarlos. Ahí es cuando veremos el Código General del Proceso en provincia empezando a surtir sus efectos en materia ejecutiva civil. Pero mientras tanto son despachos en donde si el campesino tiene con qué comer y con qué vivir, él paga sus cuentas. Él generalmente es supremamente honrado. Él prefiere dejar de comer un día o una semana él o su familia, pero ir a pagar al banco. Entonces esperamos que esos procesos no sucedan, esperamos que grandes y buenas cosas se auguren frente a los terribles momentos que pasamos, porque ya empiezan a verse las consecuencias de la firma tan apresurada de los PLC en cosas tan tremendas como estas propiedades que tienen que ver con el tema de semillas y de genética. Bueno, hecho ese paréntesis y esa cuña, estos son procesos o son juzgados de poco trámite de carácter civil, donde se encuentra tal vez, la mayoría de los procesos son agrarios, entonces, y aún así son muy pocos los que se van dando, porque el proceso agrario, y lo digo habiendo surtido mis primeros años de empleado judicial en Chocontá, vienen más que todo es cuando los herederos después de mucho tiempo se han dado cuenta que no han hecho procesos de sucesión, pero se han repartido bienes y necesitan sanear su propiedad. ¿Para qué? Para seguirse endeudando con el Banco Agrario, en fin, todo gira en torno al Banco Agrario, se fijan, entonces bajo ese orden de ideas no son procesos de mucho trámite, pero sin embargo tenemos que darle una respuesta efectiva y adecuada. De otro lado nos hemos encontrado con otra sorpresa. Muchos de los despachos de estos 1.122 municipios suelen ser promiscuos. Uno imaginaría
Todos los juzgados del país por lo menos tienen la infraestructura para las audiencias penales. Eso es falso. La mayoría de los juzgados de esos 1.122 municipios no tienen ni siquiera con qué recibir una audiencia penal de 906. No hay con qué. Entonces mire que empezamos a ponernos la mano en el considere, como dice mi madrecita, y empezamos a mirar, mire, si vamos a hacer la cosa tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, y eso cuesta dinerillo. Finalmente, el último punto que requiere específicamente la norma es cantidad de despachos requeridos al día. Eso va hermanado del tema que ya habíamos comentado de esas 6 u 8 ciudades en donde se encuentra la mayor cantidad de congestión de procesos civiles, siendo de lejos la que lidera el rating la ciudad de Bogotá, que aunque en principio tiene la mayor cantidad de oferta civil especializada, porque somos 72 jueces civiles municipales y 43 civiles de circuito, más una sala de 20 magistrados permanentes y un magistrado en descongestión, y es una oferta muy fuerte, se ha quedado corta. Los cálculos que personalmente yo refiero indicarían que la oferta permanente tendría que superar el civil municipal de los 110 juzgados. Entonces, bajo ese entendido, venimos acumulando un déficit de procesos. A eso súmenle las crisis que hemos venido teniendo. Por ejemplo, en el año 2009 tuvimos también una crisis de carácter económico. Yo era en ese entonces fue el 26 civil municipal de Bogotá, y ese solo año radicamos 2.200 procesos en solo un juzgado, multiplíquelo por 72, y esos serían solo los procesos de municipal, sin contar los procesos de familia ni los procesos que se adelantan ante los jueces de circuito en ese momento. Entonces, por todas esas razones tenemos una gran cantidad de carga de despachos necesarios al día. En otros elementos vienen muchas otras cosas que se acompasan, como redistribución del mapa judicial, en fin, todo eso lo pueden consultar en profundidad en el artículo 618. ¿Por qué? Porque este artículo 618 es un plan de acción para la implementación del código que se implementa o que viene generado desde el mismo Código General del Proceso, es algo como novedoso. La última fase de la vigencia del Código General del Proceso apunta a lo que va a pasar cuando se venzan esos 3 años, es decir, a partir del 1 de enero de 2017, momento en el cual esté o no esté lista la infraestructura física y tecnológica, esté o no esté los despachos al día, esté o no esté la capacitación, de pleno derecho empieza a regir totalmente en el territorio nacional el Código General del Proceso. Bueno, uno de los primeros galimatías que armamos los jueces fue qué normas están vigentes y qué normas están derogadas del Código Procedimiento Civil a manos de su hijito, el Código General del Proceso. Y uno se imaginaría que son muchas, porque pues como uno viene con la idea de la regla general, que la norma empieza a regir totalmente y no por gradualidades, nos encontramos con una sorpresa, porque en la primera vigencia, es decir, en la del 12 de julio del año pasado, solamente fueron abatidos 2 de los artículos, que son el 211 de juramento estimatorio, a su vez modificado en su contenido por la ley 1395, que le dio el tinte, el contenido, el músculo, la gracia, lo bonito y lo feo que hoy tiene el juramento estimatorio, ¿cierto? ¿Qué se trata? Que hoy por hoy, quien vaya a hacer hoy una reclamación de índole económico y buscando como hacerle el quite a la demora que tiene la prueba pericial, lo puede hacer a través de un juramento en donde diga, mire, yo creo que mi perjuicio vale 20 pesos y se lo discrimino de esta manera y juro que eso es cierto. El segundo artículo que fue sujeto de modificación fue la realización de la garantía especial, que fue el artículo 544 del Código de Procedimiento Civil, que no era el tal artículo 544, ese artículo era otro artículo en la redacción original. Posteriormente el artículo fue derogado, posteriormente ocupó su lugar este artículo de realización especial de la garantía real, que dicho sea de paso ha sido una figura que no ha pegado para nada en el ordenamiento colombiano. En vigencia de la norma anterior vi solo uno,
En vigencia de la norma actual, vi uno que se rechazó por competencia en razón a la cuantía, lo que nos lleva al siguiente punto. A partir del 1 de octubre del año pasado, se modificaron las cuantías. Esta modificación ha sido una modificación fuertísima, fuertísima, fuertísima. La mínima cuantía pasó de estar rondando los 8 millones a los 22 millones de pesos. Y la menor cuantía alcanza el día de hoy 88 millones de pesos. 88 millones de pesos. ¿Por qué esta modificación de la cuantía? Inspira el Código General del Proceso la necesidad de pensar en los jueces de esos 1.122 municipios y de esa primera entrada, ese primer acceso que es el juez municipal, bien sea juez civil municipal o promiscuo municipal, en donde se ha menester que así fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Había la necesidad de grandes desplazamientos de ese campesinado para poder acceder a la justicia. Verbigracia, el decreto 2282, toda la justicia agraria, para que la persona pudiera acceder a la justicia agraria, es decir, todo el trámite que tiene que ver con su tierrita y lanzamiento por ocupación de hecho, y contratos de parcería, tenía que desplazarse de su municipio hasta la cabecera del circuito, generando con ello grandes dificultades, porque a veces la persona no baja al pueblo sino una vez por semana. ¿Qué día? El día de mercado, cuando él va a comercializar su producto y cuando va a hacer la comprita de lo que se va a llevar toda la semana. Entonces mire que le estábamos generando un gran daño, dándole pues evidentemente un juez de mayor categoría en cuanto a su experiencia, porque todos somos exactamente igual de capaces, pero le estábamos burlando el acceso a la justicia. Entonces, en el mismo sentido camina el resto del articulado, por eso amplía las cuantías, con la posibilidad de que el Consejo Superior de la Judicatura, si lo estima necesario, haga modificaciones por siguientes y da esa posibilidad. Pero en ciudades como Bogotá, ¿esto qué generó? Los juzgados civiles municipales venían con una congestión fuertísima, como les venía indicando, venían manejando alrededor de 2.200 procesos. Esta cifra necesariamente se dispara. Nunca en la vida un juez civil municipal había tenido tanto volumen de negocios. Esto es bueno y es malo. Miren, si antes, ¿por qué? Porque aquí no se requiere derecho a postulación, no se requiere ser abogado, se puede ir en causa propia. Si antes una persona no era capaz de cobrar una letra de cambio de 300.000 pesos, nos cuestionamos mucho hasta dónde esta misma persona pueda adelantar adecuadamente, ejemplo, una ejecución de 22 millones de pesos. En este país todos nos creemos médicos y abogados, y nos creemos buenos médicos y nos creemos buenos abogados. Entonces usted va a alguien y le dice, mire, yo voy a llevar este proceso, no es sino que usted le diga que puede ir sobre la justicia y dice, los abogados son ladrones, por lo tanto voy a llevar mi causa yo solito, porque yo si no me robo, cuando en realidad lo que está sucediendo es lo contrario. Al carecer de la asistencia técnica del abogado y tener la presunción del artículo 9 del Código Civil de conocimiento de la ley, en realidad nos preguntamos si no estaríamos haciendo prevalecer el derecho procesal sobre el derecho sustancial. Entonces nos estamos preguntando mucho cómo será el desarrollo futuro de esta norma. Esperamos que venga acompañada de grandes campañas en donde a la persona que se crea abogado por lo menos se le dé una cartillita de cómo es un proceso ejecutivo. Ello está previsto en el Código General del Proceso. Va a haber cartillitas para hacer la demanda del proceso monitorio, que es de mínima cuantía, para completar el proceso monitorio y por ende también para los ejecutivos. Pero sí es un punto como complicado. Bueno. Los artículos 90 y 91 que van hermanados y que versan respecto de la interrupción de la prescripción, la inoperancia de la caducidad y la constitución en mora, son reemplazados a su vez por otra pareja de hermanos que son el 94 y el 95, que en términos generales conservan el 99.99% del ADN de la norma anterior. El siguiente artículo de esta lista de 8 es el desistimiento tácito, que veníamos trabajando por virtud del artículo 346, que volvió de más allá por virtud de una sesión de espiritismo jurídico de la ley 1194, que nos dio a los jueces la posibilidad de depurar inventario luego de la nefasta reforma del 2003 que endureció el proceso ejecutivo, que endureció el régimen de notificaciones y
y que eliminó cualquier posibilidad de terminar con procesos absolutamente abandonados. La norma ha regresado, en principio tiene ADN del desistimiento tácito de la 1194, por ahí podría encontrarse unas trazas un poco lejanas de la prevención en ejecutivos de la ley 1285, pero en términos generales condensa esas dos figuras en 3 eventos y brinda, acompañado del artículo 627 numeral tercero, que es el de depuración de inventarios, unas herramientas que esperamos nos permitan determinar la carga efectiva de un juzgado. Bueno, el siguiente punto es la reposición, reivindicación y cancelación de títulos valores. En este punto se presenta una situación bien simpática, porque deroga desde el 1 de octubre el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil. De otro lado, ¿qué hace? Recoge todas las normas que al respecto están en el artículo 813 y sucesivos del Código de Comercio, pero no los deroga sino a partir del 1 de enero de 2014 y en gradualidad. Entonces, mire que pasa una cosa curiosa. Uno sí está eliminado, que es el del Código de Procedimiento Civil. El resto no está eliminado, pero se va a eliminar, pero está recogido. Es decir, va a ser un artículo zombie porque está vivo, pero está muerto. Entonces llama la atención esa situación de carácter técnico. Un artículo que ha tenido bastante desarrollo ha sido la caída del 690, anteriores medidas cautelares en procesos declarativos, frente a la llegada revitalizante del artículo 590 de medidas cautelares en estos mismos procesos aplicables desde el 1 de octubre de 2012 y que dentro de sus grandes novedades, y ya lo veremos más adelante en la exposición al respecto, tiene la medida cautelar innominada, que es la posibilidad que tiene ese juez civil de darle una medida que no esté expresamente contenida en el código y que permita la protección del derecho para lograr lo que busca toda medida cautelar, que la sentencia no se quede en veremos, sino que tenga efectividad. Entonces esperamos grandes cosas del desarrollo del artículo 590. Bueno, a partir del 12, bueno, sintetizando, solamente esos 8 artículos han sido tocados, ningún otro del Código de Procedimiento Civil, De suerte que a veces nosotros imaginamos que es una gran cantidad de artículos y la respuesta es 8. Entonces mire que no hay tal, que nuestro Código de Procedimiento Civil afro de los 70 sigue vivo, eso sí, con sentencia de muerte y con fecha cierta, pero vivo. Normas vigentes desde la expedición del Código. El artículo 24, que se veía venir desde la fallida reforma a la justicia, de traslado de funciones jurisdiccionales hacia autoridades administrativas. Este artículo fue primeramente demandado del Código General del Proceso, fue uno de los primeros que fue objeto de demanda. Y al momento se han producido tres pronunciamientos sobre el Código General del Proceso. Uno sobre juramento estimatorio, que ya lo verán en su momento con el doctor Isaza, y los otros 2 tienen que ver con este artículo 24. Uno se refiere a la competencia que va a tener que ya tiene la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y la exequibilidad condicionada apunta a que se mantengan las garantías del debido proceso. O sea, en realidad no es un fallo que el litigio que le ponga, porque pues el artículo 29 de la Constitución opera de pleno derecho sin necesidad de que la Corte llegara a ese punto. En donde sí se presentó el tema bien interesante es en la inexequibilidad de alguna de las funciones que se le dieron al Ministerio de Justicia. En el artículo vienen 2 grupos de funciones. Un grupo de funciones, voy a empezar por el final, que son como las de asesorar y acompañar al usuario de la justicia, que esas sí se mantienen, y otro grupo de funciones en donde había unas competencias propias de la rama judicial y otras propias de otras autoridades, como por ejemplo las comisarías de familia. Básicamente, ¿de qué se trata la sentencia? Digamos que este mismo artículo 24 establece un principio que se llama gradualidad de la oferta, que en principio no lo define, pero que uno podría llegar a imaginar que debe ser generar una mayor oferta de justicia, no solamente a través de la rama judicial, a través de la jurisdiccional, sino a través de entidades administrativas, de hacer una justicia amplia y complementaria,
que si a usted le gusta más ir a una superintendencia, vaya a la superintendencia. En este caso, si a usted le gustaba más la oferta del ministerio, irse al ministerio, o si definitivamente a usted le gusta la usanza tradicional de la rama judicial con el nuevo ropaje de la oralidad, acudiera a la rama judicial. Pero nada se dice al respecto, o sea, uno inferiría, yo personalmente infiero que es eso y declaro mi ignorancia al respecto. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ahí la Corte dijo, un momentito, esta posibilidad de entregar funciones jurisdiccionales es excepcional. Y para que sea excepcional, usted tiene que decirme cuál es la regla, cuál es la excepción y cuáles son los criterios. Como no se estableció ninguno de ellos en el artículo, se le sancionó eso al legislador. ¿Por qué? Porque pues evidentemente para impartir justicia se encuentra la rama judicial y tendría que entrar a justificarse la excepción para que asimismo el artículo fuese encontrado constitucional. Bueno, hay una modificación que se hizo con ocasión de estas competencias y que están ubicadas generalmente o bastante en los artículos 31 y 33 y corresponde a que la segunda instancia de las actuaciones que adelantan esas autoridades administrativas las conocerán los superiores de los jueces desplazados. Me explico. No es que el juez lo desplacen de un municipio para otro o alguna cosa así. Lo que quiere decir es que la persona, el usuario de la Administración de Justicia, tenía un negocio que era competencia de un juez civil municipal, pero decidió aceptar la oferta que le hace la otra autoridad administrativa. Entonces, en ese caso, el juez desplazado es el civil municipal y la segunda instancia de esos negocios será de conocimiento del juzgado de circuito. La misma regla se imparte para aquellos que se tramitan en primera instancia ante el juzgado de circuito, que tendrán como segunda instancia los tribunales superiores del distrito judicial. El artículo 121, término de duración de los procesos. Ustedes no se imaginan las canas que nos saca a nosotros los jueces poder responderles adecuadamente desde que se traba la litis hasta sentencia en el término de un año, ese proceso. La norma llega en la ley 1395, es decir, empezó en 2010, en 2011 se dio el primer corte de esa norma, pero ese mismo año fue adicionada por la 1450, que es el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 200, y volvió a contabilizarse otra vez el término de un año y se generaron otras reglas ahí. Para la versión del Código General del Proceso, el vencimiento del año es causal de nulidad de pleno derecho, pero de ese artículo únicamente está vigente hoy día la prórroga excepcional de hasta 6 meses del proceso. Entonces es la única parte que hoy por hoy está vigente del artículo 121. Y los artículos 610 a 627, que es un paquete fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Entonces, como para agruparlo, hay una parte que trata de procesos administrativos que adiciona o modifica o cambia algunas cosas del Código de Procedimiento de Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo. Agencia Nacional de Defensa, notificación personal del artículo 199, conciliación extrajudicial administrativa, en fin. Hay un segundo grupo, o hay un segundo articulito, que es el 617, y habla de unos trámites jurisdiccionales que usted ya puede hacer ante notaría, pero siempre y cuando no generen controversia o que no generen oposición. Ejemplo, las correcciones del registro civil. Usted ya evitó ese problema, que usted iba a la notaría, no, eso es competencia del juez de familia. Se va para el juez de familia, no, por acá no venga, que eso es competencia del notario, y estábamos jugando las autoridades ping-pong con las personas que no podían corregir sus registros civiles. Hoy por hoy, y a partir del 12 de julio del año pasado, es susceptible adelantar esta actuación ante los notarios, de suerte que la regla cambia y solo si hay contención, si hay debate, nos vamos ante la autoridad jurisdiccional. Viene otro puntito, genera el plan de acción, del que ya habíamos hablado, genera la comisión de seguimiento sobre el plan de acción del Código General del Proceso. Nos toca temitas de la ley 640 sobre conciliación que habían sido tocadas por el Código de Procedimiento Administrativo nuevo. Básicamente revive el requisito de procedibilidad que estaba en el artículo 35 y en el 36.
Respecto de responsabilidad médica, hizo una modificación al Código Procesal del Trabajo y zanjó la controversia que teníamos sobre si algunas de las responsabilidades médicas se tramitaban ante juez laboral, y eso tuvo unas especificidades que más adelante veremos. Modificó también, adicionó en nuestro tan preciado artículo 40 de la ley 153 del 87, que es el que siempre nos ha venido señalando cuando entra en vigencia una norma procesal. Le hizo unas adiciones y las dejó muy similares al artículo de transición 625 del Código General del Proceso. Mantiene el mismo ADN, solo que tiene, digamos que una cirugía plástica, una adenda que se le hizo. Y finalmente está el artículo 627, que es el de tránsito de legislación. Hay otras disposiciones que no tocaron, en principio, normas del Código de Procedimiento Civil, pero que son bien importantes. Entonces está el artículo 17, los artículos 17 y 18, que tocaron o que tuvieron que ver con el conocimiento de los procesos de responsabilidad médica. Miremos una cosa. En el último, los jueces laborales perdieron la competencia de esos negocios el 12 de julio. La norma decía, saque un auto, diga que ya no es competente y mándeselos al juez civil correspondiente. Pero mire cuándo adquirió competencia el juez civil, en octubre. Conclusión: julio, agosto, septiembre y octubre no había un juez competente para conocer esos negocios. Fíjense bien. Entonces fue otro pequeño descache del Código General del Proceso que ya hoy se subsanó, porque llegado el 1 de octubre ya ahora sí todos somos competentes y la cosa ha mejorado. Entonces eso grafica algunas de las dificultades que tuvimos. El artículo 30, numeral octavo y parágrafo que refieren al cambio de erradicación de procesos, y el 31, estas figuras no existían en el derecho, existen en el derecho penal. Por primera vez hace incursión en el proceso civil, y de paso el Código General del Proceso se lo chutó al Código Constitucional, Código de Procedimiento Administrativo, y de suerte que esa figura de cambio de erradicación por cuenta de estas normas no solamente son aplicables para nuestros procesos civiles y de familia, sino también lo son para procesos que se tramitan ante el contencioso administrativo. Los artículos 531 a 576, que traen algo bien interesante, y es el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, que hizo su primera incursión en el ordenamiento colombiano en el año 2010, pero que la disposición fue encontrada inexequible, y pues hubo necesidad de recomponerla, pero pues ya está lista. Estaba pendiente de una reglamentación que se surgió en diciembre del año pasado por el Ministerio de Justicia, de suerte que ya es perfectamente dable que aquellas personas no comerciantes se acojan a aquellas disposiciones de perdón y olvido, porque pues parece ser que el ciudadano de pie no tenía derecho a quebrar en un país como este, con estas situaciones tan complicadas. Ya parece ser que se abre camino al derecho a la quiebra. El artículo 351 habla de la acumulación de procesos en casación, permite esa posibilidad, digamos que similar a la prerrogativa que tiene la Corte Constitucional. Y finalmente un artículo que hasta el momento no se ha utilizado, y es la posibilidad de que usted realice su sucesión en vida a través de un agregado que tiene en un parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. Esta disposición ya está vigente, pero pocos notarios la conocen, pocos abogados la conocemos y menos aún la empleamos. Hay un régimen de transición previsto en el artículo 625 del Código General del Proceso. Como decíamos anteriormente, esa coincide totalmente con la adición que se le ha hecho al artículo 40 de nuestra adorada ley 153 de 1887. Yo adoro esa ley. Y básicamente establece una regla general para que usted no se vaya a perder. La regla es la siguiente: se aplicará la ley vigente al momento en que se interpuso el recurso, se decretó la prueba, se convocó la audiencia, inició la diligencia, el término o el incidente, o la norma por la cual cursa ya hoy en día una notificación. Esta queda dos veces, queda súper remachada en el 625 y queda súper remachada en la adición que se le hace al artículo 40. Bueno, de otro lado,
Otra de las reglas que se generan es que si hoy por hoy usted ya no es competente, pues muy de mala, le toca terminar el proceso hasta porque era con la norma que era vigente al momento en que se presentó la demanda. Si ya perdió competencia, aguante tantico, le toca seguir ahí. Bueno, ¿cómo se había puesto el régimen de transición del 625? El 625 nos separa los procesos, entonces nos dice ordinarios y abreviados, en el otro nos dice verbales de mayor, menor y verbal sumario. Recordemos que hay algunos distritos en donde ya está vigente la 1395 y por lo tanto desapareció la nomenclatura de procesos ordinarios y procesos abreviados. Entonces, en 7 lugares del país, en 7 distritos, ya no hay este tipo de procesos técnicamente hablando. En el resto del país sí los hay. Entonces, para Bogotá, ordinarios y abreviados, siguiendo la regla. Si la transición se da antes de abrir a pruebas, se hace el autodecreto de pruebas, pero se cita o se convoca a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Supongamos que ya hubo auto de pruebas. El juez practica las pruebas en el régimen actual, bien sea Código de Procedimiento Civil o el 1395 donde exista, y cita para audiencia de instrucción y juzgamiento, pero únicamente para efectos de alegato y de sentencia. ¿Listo? De ahí para adelante ya se sigue con Código General. Si el proceso ya está para fallo, se dicta el fallo en la norma que tenía y de una vez se notifica el fallo, o del fallo para adelante ya sigue la regla del Código General del proceso. En cuanto a todos los verbales, depende si ya trabó la litis o si no trabó la litis. Si usted ya trabó la litis, cita audiencia del Código General del proceso si todavía no ha avanzado. Pero si usted ya convocó a la audiencia del 432 o del 439, según el caso del Código de Procedimiento Civil, usted sigue hasta fallo y una vez emita el fallo, seguirá por las reglas del Código General del proceso. En ejecutivos, trabada la litis, sin que haya más actuación, pasa directo al Código General del proceso. Es decir, si hay debate, si hay oposición, si hay contención, si hay excepciones, nos vamos a oralidad. Caso contrario, seguimos por escrito. Si pasó término de excepciones, sigue hasta sentencia o auto de seguir adelante la ejecución y luego se sigue tramitando con virtud al código o con arreglo a las normas del Código General del proceso. En materia de desistimiento tácito, como hay 3 eventos de desistimiento tácito, dice, mijito, cuando vaya a contar esos términos, tenga la gentileza y los cuenta a partir del 1 de octubre de 2012. Importantísimo sobre todo para los 2 eventos contenidos en el numeral segundo. Listo. 2 cositas ya para terminar. En el territorio patrio vamos a tener coexistencia de 3 regímenes procesales a partir del 1 de enero del año entrante. Vamos a tener procesos culminándose en Código de Procedimiento Civil por virtud del parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395, que dice, lo que ya venía en Código de Procedimiento Civil, acabe. Y los procesos que lleguen nuevos, sí los arrancamos en 1395. Como no va a estar en todo el país el Código General del Proceso, va a haber esa coexistencia. Y en los distritos que lleguen a pasar a Código General del Proceso, vamos a tener la aplicación del régimen de transición que acabamos de ver. Situación hoy de las normas procesales en Colombia. Por gradualidad en el tiempo y en el espacio, hay 7 distritos: San Gil, Manizales, Montería, San Andrés, Florencia, Valledupar y Armenia, que están en oralidad de 1395 y que además tienen procesos muriendo en Código General del Proceso. Perdón, en Código de Procedimientos Civiles. El régimen de transición es el que ya les comentaba, el del parágrafo del artículo 44. Entonces establece procesos 0 kilómetros, procesos nuevos, se va para donde el juzgado bonito, el señor juez de toga, la señora jueza de toga. El otro, de malas al juzgado a la antigüita, vaya, haga la fila, pelee con el escribiente en la baranda, etcétera, etcétera. Es como la sanción. Y en el resto del país, es decir, por fuera de estos 7 distritos, el resto del país, los otros 30 y pollito, están adelantándose por las normas del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué pasará el 1 de enero del año entrante? Todavía no sabemos, por eso me tocó poner el interrogante. Solo les puedo decir que tenemos 2 premisas. 1,
Todo el país amanecerá, quiera o no quiera, en oralidad del 1395, haya infraestructura física o no, haya capacitación o no. Dos, el Consejo Superior de la Judicatura tiene la prerrogativa vigente a partir de ese momento de decir gradualmente, por tiempo y espacio, en donde entra el registro. Posibilidades: un paso total a la ley 1395 sin que en ningún distrito empiece el Código General del Proceso. Posibilidad 2, lo contrario, pasemos todos ese mismo día al Código General del Proceso. Posibilidad 3, que yo pensaría es lo más probable, coexistencia gradual en espacio-tiempo de la ley 1395, hago el paréntesis con los procesos que se terminan en Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso. Hasta aquí estas reflexiones, qué pena haber abusado del tiempo, son ustedes muy amables.